Para finalizar, no quisiera dejar pasar de largo la oportunidad de discutir con un poco más de detalle el primer párrafo de esta sección, que es un párrafo en el cual Kant recurre a una serie de metáforas sobre islas, territorios, mapas, aventuras, y que dice mucho acerca de cuál es su proyecto con la crítica, ¿no? Entonces, como hemos visto, el problema por el cual se hace necesaria esta distinción entre fenómeno y noúmeno es que el pensamiento excede al conocimiento, los conceptos exceden a la sensibilidad, y eso es un peligro, porque justamente ahí es donde está el peligro de volverse como Swedenborg, el peligro de las enfermedades de la cabeza, ¿no? Que es justamente ir más allá de lo que el entendimiento mismo en realidad puede hacer, ¿no? Entonces vamos a ir viendo este primer párrafo y voy a ir discutiendo algunos de los aspectos que va a comentar, que pone ahí Kant, perdón. Entonces comienza de la siguiente manera. No solamente hemos recorrido ya la tierra del entendimiento puro y examinado cuidadosamente cada parte de ella, sino que además la hemos medido y hemos determinado su lugar a cada cosa de las que hay en ella. Entonces aquí Kant está haciéndonos, ¿no? Como esta es su manera muy sintética de decirnos todo lo que hizo en las secciones anteriores, que es la estética trascendental y todo lo que lleva hasta el momento de la analítica de la lógica trascendental, donde precisamente lo que ha hecho es decirnos, bueno, hay una sensibilidad donde tenemos dos intuiciones puras que son espacio y tiempo, estas son sus características y se comportan de esta manera, y por otro lado tenemos al entendimiento donde están estos conceptos puros, está la tabla de las categorías, luego tenemos a la imaginación y el esquematismo que actúan de esta manera y también a la facultad de juzgar. Entonces ya nos ha ido diciendo cuáles son todos los componentes y lo que es muy importante, ¿no? Esto que dice, la hemos medido, es decir, ya ha ido marcando algunos límites para todo esto, ¿no? Donde como veíamos, el límite que se ha marcado hasta aquí es el que se pone desde la sensibilidad. Solamente aquello que es sensible, que puede ser dado, perdón, de manera sensible, puede ser concebido como conocimiento. Prosigue este primer párrafo. Pero esta tierra es una isla y está encerrada por la naturaleza misma en límites inalterables. Es la tierra de la verdad, un nombre encantador, rodeada de un océano vasto y tempestuoso, que es el propio asiento de la apariencia ilusoria, en el que mucho banco de niebla y mucho hielo que pronto se derrite fingen nuevas tierras y engañando incesantemente con vacías esperanzas al marino que viaja en busca de descubrimientos, lo complican en aventuras que él jamás puede abandonar, pero que tampoco puede jamás llevar a término. Entonces vean esto, ¿no? La tierra de la razón, esa que él ha descrito, que nos ha ido describiendo hasta aquí, es una isla. Y es muy importante que diga que es una isla porque justamente una isla tiene todos sus límites completamente demarcados del resto. Y nos dice además, esos límites son inalterables. O sea, eso es algo que no se puede modificar de ninguna manera. Ya, solamente siguiendo la conjunción de intuiciones puras, categorías puras del ente, conceptos puros del entendimiento y esquematismo trascendental, solamente con eso podemos realmente conocer y podemos llegar a una verdad, porque además esta isla es también llamada la tierra de la verdad, ¿no? ¿Qué rodea a esa tierra de la verdad? Pues un océano vasto y tempestuoso. Entonces, lo ilimitado aparece como aquello que está por fuera de la isla de la razón, que es la que ya él delimitó, ¿no? Y donde ya encontró cuáles son todas sus partes y cómo se relacionan y demás. Y ese dominio de lo ilimitado, que está por fuera entonces de lo sensible, que sería lo que demarca inicialmente el límite, es donde se encuentra la apariencia ilusoria, ¿no? O sea, todo esto de llegar a decir que algo existe, que algo es
o que algo tiene una propiedad o una cualidad X o Y, cuando en realidad eso es algo que está más allá de nuestras posibilidades de juzgarlo así. Entonces aquí de nuevo vuelven todas estas imágenes que hemos tenido ya de Swedenborg y de las enfermedades de la cabeza, que justamente se sitúan en ese territorio de la apariencia ilusoria, ¿no? Decir que hay ángeles, decir que hay espíritus con los cuales se puede hablar, caer en la locura y empezar entonces a ver cosas que en realidad no existen. Todo eso está fuera de esta isla, que es la isla de la razón. Y entonces, ese límite, como les decía, está por un lado formado por la sensibilidad, en tanto que solamente aquello que es dado a través de la sensibilidad puede volverse conocimiento, pero también es un límite impuesto por el entendimiento como capacidad espontánea que debe siempre atenerse en principio a sus propias reglas lógicas. Y como habíamos visto, pues ahorita que ya hicimos la distinción entre fenómeno y noúmeno, a el concepto de noúmeno en su sentido negativo, reconociendo además que justamente el noúmeno es algo que solamente se puede pensar, por lo tanto el noúmeno es un producto del pensamiento, del entendimiento. Entonces por eso les decía que el límite tiene los dos lados, ¿no? Por un lado el de la sensibilidad, y que es el que mira hacia adentro y nos dice lo que se puede conocer, y por el otro lado está el límite impuesto por el entendimiento mismo y por el concepto de noúmeno, y es todo aquello que sobrepasa eso y que por lo tanto solamente puede usarse de manera problemática. Y además de eso, en la última parte donde habla de estas aventuras que jamás puede abandonar, pero que no tiene manera de resolver ni de terminar, hace referencia a una de las primeras ideas con las que abre la crítica, que es que la razón tiene la capacidad de hacerse preguntas que jamás puede responder. Hay algo inherente a la razón misma que la lleva a preguntarse cosas que ni siquiera sus propias capacidades pueden responder, como si existe Dios, si existe el alma, si existe el mundo, en cuanto mundo pues general. Nada de eso puede ser determinado como conocimiento, como existencia, ¿no? Simplemente se queda como algo meramente problemático para el pensamiento. Prosigue este primer párrafo. Pero antes de aventurarnos en este mar para explorarlo en todas las latitudes y cerciorarnos de si hay en ellas algo que se pueda esperar, será útil dar previamente una mirada al mapa de la Tierra que queremos abandonar y preguntar, en primer término, si no podríamos contentarnos con lo que ella contiene, o también si no deberíamos contentarnos por necesidad con ello, si acaso no hubiera en parte alguna otro suelo sobre el que pudiéramos establecernos. Entonces, aquí la clave de este tercer fragmento está cerciorarnos de si hay en ellas algo que se pueda esperar, ¿no? O sea, ya Kant no nos está poniendo en el territorio de qué es lo que podemos conocer, sino qué es lo que podemos esperar. Es decir, esto que se encuentra más allá de los límites de la isla de la razón, en ese mar vasto y tempestuoso, es algo que tiene que ver con lo que podemos esperar. Y es algo que entonces tiene que ver con la manera como se va a comprender el uso de la idea de una vida después de la muerte como algo capaz de regular y de afectar la manera como actuamos y nos comportamos estando vivos. ¿Sí? Entonces, la posibilidad de encontrar otro suelo, ¿no? Cuando empieza a decir si acaso no hubiera en parte algún otro suelo sobre el que podríamos establecernos, tiene que ver precisamente con la filosofía práctica. Y por lo tanto es algo que se sustenta en la separación entre fenómeno y noúmeno. De modo que filosofía teórica, filosofía práctica, conocimiento y moralidad no son, se rigen también por esta distinción entre fenómeno y noúmeno y por lo tanto pertenecen a terrenos completamente diferentes.
De modo que cualquiera de estos dos terrenos no puede seguir los mismos criterios del otro y mucho menos pretender hacer lo mismo. En ese caso, la filosofía práctica, por ejemplo, no puede decirnos que nos va a dar un conocimiento de esos objetos o de esas ideas, como sería Dios o el alma, sino que lo único que puede decir es darnos reglas o criterios para establecer formas de acción moralmente válidas. Pero bueno, eso ya es cuando pasemos a la filosofía práctica. Y por último, termina entonces este primer párrafo de la distinción entre fenómeno y no húmedo de la siguiente manera. En segundo término, ¿cuál es el título que nos da la posesión de esta tierra misma y por el que podemos tenernos por seguros frente a todas las pretensiones enemigas? Entonces, poseer la isla de la razón. Vean qué forma tan interesante y conflictiva de ponerlo. Es algo que se posee, ¿no? Tenemos que saber que todo nuestro conocimiento procede de esa isla y no de los objetos o las cosas en sí. Y es gracias entonces a que esas condiciones de posibilidad se encuentran en la razón y en el sujeto de conocimiento mismo que se puede tener certeza de dicho conocimiento. Ahora bien, aquí entonces el concepto de capacidad, porque finalmente lo que hemos visto en la isla de la razón que nos ha ido dibujando Kant son una serie de capacidades, ¿no? Sensibilidad, entendimiento, facultad de juzgar, imaginación. Todas esas son capacidades que hacen distintas cosas y las presentan de distintas maneras. Aparece conectado entonces en este pequeño párrafo a otra serie de conceptos o de nociones, como es el caso del límite y determinación, que ya lo hemos hablado, pero también aparece aquí ligado a esta cuestión de posesión, ¿no? Entonces, la capacidad es algo que debe poseerse, ¿sí? Y que bajo ninguna circunstancia puede desaparecer. Sin embargo, la manera de mostrar dicha posesión, es a través de su ejercicio, de su utilización, ¿no? No es algo que se tiene en general, es algo que se posee, es algo de lo cual uno se ha apropiado y en tanto que se lo ha apropiado, lo usa, ¿sí? Esa es la única manera en la cual toda esta estructura de la que nos está hablando Kant tiene algún sentido. Esto tiene que poseerse y usarse. Y por eso es que en el ensayo sobre la ilustración, pues Kant va a decir, la ilustración es ser capaces de llegar a la mayoría de edad, a pensar por sí mismos. Y pensar por sí mismos significa apropiarse y ejercer esta razón. Obviamente ahí hay muchísimos matices sobre qué significa entonces poseerla y ejercerla, porque claramente Kant está modelando toda su manera de entender esta operación de la razón desde los juicios sintéticos a priori, que son los juicios de el álgebra, la geometría, la mecánica. Por lo tanto, cualquier otra forma de conocimiento, percepción de la realidad o articulación de la naturaleza que caiga fuera de esas tres ciencias, pues muy probablemente no va a seguir o a coincidir con lo que dice Kant, ¿no? Entonces, ese poseer y ese ejercer la razón, la tierra de la razón, pues tiene mucho que ver también con una cuestión muy eurocéntrica. Y por eso aquí la metáfora geográfica empieza a tener muchas más líneas de fuga, ¿no? De precisamente hacernos pensar, bueno, esta universalidad de la que está hablando Kant cuando habla del sujeto trascendental, pues qué tipo de universalidad es, ¿no? O sea, es una universalidad donde está tomando un ejemplar de lo humano como aquel que debería ser el modelo para todos, ¿o qué? ¿Cómo se entiende la universalidad aquí? Entonces, eso igual se los dejo nomás como para que lo piensen y si lo quieren discutir en la próxima sesión. Sin embargo, nada más ya como el último punto para terminar,
regresar entonces sobre esta cuestión de la utilización en términos un poco más generales, ¿no? Entonces, si no se usa, ¿no? Si no se usa esta razón, no es posible afirmar que se posee tal o cual capacidad, o solo se puede afirmar ello como una mera potencia que no se ha actualizado. Y en esto sí, en muchos sentidos Kant coincide, ¿no? O sea, la especie humana es una sola y ella tiene todas las mismas capacidades, pero no todo el mundo las usa. Entonces, el asunto de la capacidad aquí es interesante porque justamente la manera como Kant nos lo está poniendo nos remite al esquema de la potencia y el acto. Es decir, la capacidad es una potencia, pero que nosotros debemos actualizar, y es ahí cuando entonces se puede dar cuenta de ella. Pero si entendemos a esta capacidad como una potencia, y sobre todo una potencia que tiene que llegar al mismo tipo de juicios sintéticos a priori que son universales y necesarios como los de la ciencia, entonces Kant está muy cerca de decirnos que en últimas la capacidad es algo fijo y determinado, algo cuyo ejercicio tiene que terminar siempre en el mismo resultado. En este caso, por ejemplo, lo que nos está diciendo Kant es el conocimiento siempre tiene que conformarse a los criterios que la crítica misma está estableciendo. Y entonces ahí ya perdemos esa noción de potencia como aquello que puede ser algo más, como aquello que puede ser creativo y dar lugar a la innovación. Y entonces la potencia únicamente tiene que actualizarse, pero para ser aquello que ya estaba determinado como potencia que tenía que ser, no más. ¿Sí? Entonces vean todas las distintas vetas que van saliendo de esta manera de comprender el planteamiento de Kant de la filosofía crítica y trascendental, teniendo en cuenta a la noción de capacidad como un punto de discusión álgido y transversal, ¿no? Que está atravesando absolutamente todo lo que comenta y dice. Pues bueno, eso ha sido entonces todo por hoy, por esta sesión, por este pequeño fragmento de texto. Y pues ahí nos vemos entonces en la siguiente sesión de discusión para todas sus preguntas, comentarios y demás. Así es que nos vemos hasta entonces, cuídense mucho, sigan trabajando y leyendo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.